Aprendizaje y memoria. Profe Corín Bernal, estudiantes Camila Díaz y Angie Morales. ¿Qué vamos a ver? Ya. Línea de tiempo, autores del conductismo. Como primera medida, vamos a ver qué es el conductismo. El conductismo, según la revista Psicología y Mente, es una disciplina de la psicología que está enfocada en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. El conductismo como corriente psicológica hace un recorrido paralelamente a los planteamientos intrapsíquicos y fenomenológicos, enfocándose en la conducta observable de los individuos, dando prioridad al objetivo por encima de lo subjetivo. El conductismo concibe a los seres vivos como una tabula rasa, dejando atrás la teoría de que el comportamiento depende de fenómenos internos como instintos y pensamientos, y asegurando así que éste proviene y se alimenta del entorno, uniendo los términos conducta y aprendizaje para determinar el comportamiento de un individuo, basándose así en el contexto como eje principal y fundamental del desarrollo de cada uno de ellos. Comenzaremos a hablar de Pavlov. Pavlov consideraba que las funciones de la actividad nerviosa especializada se encontraban en el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, el aprendizaje, el pensamiento, la solución de problemas y todas las actividades que se consideraban específicamente psicológicas dependían de la integridad de los hemisferios cerebrales. Para Pavlov, entonces, la organización de la conducta era problema de organización de los circuitos nerviosos en los hemisferios cerebrales. En la década de 1980 realizó un experimento con perros, usando medios que implantó quirúrgicamente para medir el flujo de saliva al momento de alimentar a los animales. Veremos cómo un perro puede aprender a salivar escuchando el sonido de una campana. Para que exista el verdadero condicionamiento, hay que repetir el sonido de la campana, es decir, ofrecer la comida, hacer sonar la campana varias veces hasta que el perro asocie este estímulo al alimento. Seguiremos con John Watson. Watson se propuso liberar a la psicología de la psicología de los estados de conciencia. En 1920, los psicólogos estadounidenses, bajo la influencia de Watson, comenzaron a basar la explicación del aprendizaje en el reflejo condicionado como mecanismo esencial para la modificación de la conducta. Watson dijo que la psicología, tal como el conductista la ve, es una rama puramente objetiva y experimental de las ciencias naturales. Su objetivo teórico es la predicción y control de la conducta. Asimismo, afirmando que la introspección no hace parte esencial de sus métodos ni depende el valor científico de sus datos de la prontitud con la que se presente la interpretación en términos de conciencia. Una de sus dos ideas principales es que los organismos se adaptan gracias a las herencias y a la formación de hábitos, y la segunda es que un estímulo determinado lleva al individuo a una respuesta determinada. Continuamos con Edward Thorndike. El marco conceptual de Thorndike en su teoría de aprendizaje era una versión temprana de la teoría del refuerzo, estímulo-refuerzo. Thorndike realizó experimentos con gatos. En las cajas habían varios elementos con los que los gatos podían interactuar, como un botón o una anilla, y solo el contacto con uno de esos objetos podía abrir la puerta de la caja. Al principio los gatos conseguían salir de la caja por ensayo y error, pero a medida que se repetían los intentos cada vez se escapaban con más facilidad. A partir de esos resultados, Thorndike formuló la ley del efecto, que afirma que si una conducta tiene un resultado satisfactorio, es más probable que se repita, y que si el resultado es insatisfactorio, esta probabilidad disminuye. Continuamos con Albert Bandura. Reconocido por su trabajo sobre el aprendizaje social y su alusión al sociocognitivismo, ha tenido una influencia decisiva en la transición entre el conductismo y la psicología cognitiva. Según la teoría del aprendizaje social expuesta por Bandura, las pautas del comportamiento pueden aprenderse por experiencia propia o aprendizaje directo.
y mediante la observación de la conducta de otras personas, como lo vemos en la imagen. A esto le llamamos aprendizaje vicario. El aprendizaje por imitación fue estructurado por Bandura de acuerdo a 4 procesos: la atención, la retención, la reproducción motriz, la motivación y el refuerzo. No se puede aprender por observación si no se presta atención. La atención se canaliza a través de la frecuencia de la interacción social y el grado de atracción personal. Se imitan, por tanto, las conductas de las personas más vinculadas con el individuo, entre ellas las que se resultan más atractivas. Continuamos con Clark Hull. La teoría de Hull es reconocida como conductista mecanicista, de modo intencional, evita toda referencia a la conciencia. Su concepto central es el hábito. Hull entendió el aprendizaje como un medio que sirve a los organismos para adaptarse a sus ambientes con el fin de sobrevivir. En su forma paradigmática del reflejo existen solo 2 elementos: estímulo y respuesta. La conducta es cuestión de estímulos y respuestas. El objetivo de su trabajo era predecir las variables dependientes a partir de la participación de variables independientes, introduciendo en este juego las variables intermitentes. Las primeras y las últimas eran observables y medibles. Las segundas solo representaban posibles estados hipotéticos del organismo. Continuamos con Edward Tolman. El objetivo de Tolman fue la adquisición de métodos que permitieran comprender el comportamiento humano y animal. Para ello, intentó demostrar que los animales podían aprender y modificar su conducta en base a las condiciones del ambiente. Las teorías de Tolman difieren del enfoque más ortodoxo de Watson por el estudio de fenómenos que no son del todo observables, como el amor o la empatía. La teoría de los mapas mentales está basada en el diseño de laberintos para ser utilizados con ratas. Como consecuencia, dicha teoría se aplica para explicar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Continuamos con Jacob Cantor, con su teoría interconductual. El objetivo de estudio, según su teoría, sería la interrelación de la conducta de los organismos biológicos con los que les rodean. No se puede estudiar la conducta aislada de los organismos. Para estudiar su comportamiento hay que incluir la relación con el contexto. Las interacciones psicológicas tienen diferentes características. Estas son diferenciales, integrativas, variables, modificables, demorables e inhibitorias. Por último, hablaremos de Skinner. Él consideraba el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Skinner creía que la mejor forma de comprender la conducta humana era comprobar las causas de una acción y también sus consecuencias. A este planteamiento llamó condicionamiento operante. Skinner introdujo los conceptos de refuerzo positivo y negativo. Se denomina esfuerzo positivo al hecho de premiar una conducta dando algo, mientras que el esfuerzo negativo consiste en la retirada o la evitación de un evento desagradable. En ambos casos, la intención es la de aumentar la frecuencia e intensidad de aparición de una conducta determinada. El condicionamiento operante tiene que ver con los operantes, acciones intencionales que tienen un efecto en el ambiente que nos rodean. A continuación, tipos de respuestas u operantes que pueden seguir al comportamiento. La primera sería las respuestas del ambiente que no aumentan ni disminuyen la probabilidad de que la conducta se repita. Segundo, las respuestas aumentan la probabilidad de que la conducta se repita. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos. Y por último, las respuestas que disminuyen la probabilidad de que una conducta se repita. Los castigos debilitan la conducta en cuestión. Con Skinner terminamos un breve recuento de algunos de los autores que conforman la gran historia del conductismo. Algunos, como vimos, plantean conocimientos y otros refuerzan con métodos experimentales las anteriores teorías. A continuación, las referencias de nuestro trabajo. Y gracias por su atención.